Hemos dado un paso para atrás, tenemos que dar 2 pasos para adelante, en ese sentido. Aumentamos cada día, aumentamos cada lugar, hay 676 acampadas en toda España, hay 84 acampadas en todo el mundo. O sea, el movimiento es continuo y es hacia adelante, no es hacia detrás. Lo que nos caracteriza es que no tenemos unos partidos o sindicatos detrás intentando dirigir esto, entonces es muy difícil saber hacia dónde va a ir porque es lo que las personas que participan deciden. Es el reto que tienen ahora y se ha comentado, Marisa, en la mesa. Antes lo decías, lo habéis comentado los tres. A partir de ahora, que por ejemplo Le Monde lo menciona, ¿no? Habla de una revuelta en tono libertario, cierto tono crítico también, porque habla de que los instrumentos siguen siendo borrosos y los líderes inexistentes. Sí, claro. Eso es una de las cosas que caracteriza a este movimiento que ha surgido pues de la gente joven, de la ciudadanía, de una manera espontánea, y como decía este último chico que ha hablado, no hay ningún partido político ni ningún sindicato detrás controlándolo, aunque algunos han intentado sacar rédito del tema, pero yo también entiendo el tono de crítica de Le Monde, porque este movimiento hasta ahora ha utilizado un método que es el asambleario, y el método asambleario es muy viejo. Era el método que utilizaban los griegos hace pues siglos, ¿no? Y está muy superado en cuanto a eficacia por los sistemas democráticos modernos. Ahora bien, es cierto que el movimiento del 15M ha empezado hace escasamente un mes y poco a poco irá, entiendo yo, perfeccionándose en su manera de actuar, en su manera de proponer, en las ideas que lanza. Recuerdo las de los primeros días, que había algunas que eran, provocaban la sonrisa porque eran muy ingenuas. Ahora el tema va ya reposándose y entrando en otra dinámica, y este es un momento, insisto, de encrucijada para ellos, y puede que tengan futuro, ¿cómo no? Decían antes, Arsenio, que era un movimiento político. Estaba leyendo aquí en Twitter un comentario que decía que son no apolíticos, sino apartidistas, y una frase, uno de esos lemas que tanto está llamando la atención a la prensa, por ejemplo, aquí dicen: nos mudamos a las conciencias. Es una buena metáfora. Yo creo que es casi un eslogan político. ¿Sí? Político, no. ¿Tú insistes en que es Sí, yo creo que es político. Es decir, la política se inventa, como recordaba Marisa, en las polis griegas. Es hablar de lo público y de cómo se gestiona la cosa pública. Ellos están haciéndolo. La política entendida de otra manera, quizá, ¿no? Entendida de otra manera, efectivamente, y yo creo que de una manera tan novedosa que a la política tradicional y a los medios nos sorprende. Por eso comentarios como ese que citabas de Le Monde, ¿no? Yo creo que está en un momento clave. Está en un momento clave porque pierden los lugares centrales en las ciudades donde estaban hasta ahora, que se habían convertido en el símbolo del movimiento, la Puerta del Sol, la Plaza Cataluña, y ahora van a ir a los barrios. ¿Eso les va a salir? Pues no lo sé, porque tienen una ausencia de liderazgo adrede, consciente, no quieren tener líderes, primero, y segundo, parten el movimiento de muchos movimientos heterogéneos, es decir, hay una continuidad de base escasa. Hay mucha disgregación de propuestas. Entonces, eso tiene una viabilidad como movimiento político, insisto, en el futuro, cuando van a perder sus lugares centrales. Pues no lo sé. También es verdad que han dicho que volverán, el camino de vuelta se lo tienen bien aprendido, es decir, que pueden volver. De hecho, ya han anunciado que el próximo 19 de mayo, el próximo domingo, van a volver. Mencionábamos ese artículo en Le Monde. Luis decía además que el futuro de los indignados permanece entre interrogaciones, a pesar, dice, del fuerte apoyo de la opinión pública en España. Así lo destaca este periódico francés. Yo creo que tiene mucho futuro, por una razón. Primero, porque señala los dos puntos. Primero, porque hay condiciones objetivas, que es como se decía antes, porque hay 5 millones de parados y hay mucha gente joven con malas perspectivas de futuro. Y por otro lado, lo que ellos han señalado son cosas que los partidos, incluso los medios de comunicación, hemos hecho análisis muy insuficientes. Por ejemplo, ¿no? Primero, la participación política, que es uno de los ejes, piden más participación política. Hay dos. Y a la hora de hablar de la crisis y denunciar la crisis, no se han quedado en que Zapatero lo hace muy mal, Rajoy no tiene propuestas, no se han quedado ahí. Han denunciado cómo esta crisis, además por así decirlo, del espectáculo político, detrás hay unas raíces económicas, hay unos banqueros, hay una
unos poderes económicos ocultos, y ellos yo creo que han enseñado las raíces de los dos principales problemas de raíz que tiene esta sociedad nuestra, ¿no? Y yo creo que tiene futuro por eso, porque hay condiciones objetivas, y luego yo creo que van apuntando en buena dirección. Lo de las acampadas estaba ya desgastando, empezaba a perder popularidad, por eso hacen bien en irse. Algunos de ellos reconocían que incluso les podía hacer daño, ¿no? A lo que es el movimiento del 15M, no a las acampadas en sí, que no todos que hayan demostrado agilidad, hasta táctica, es decir, vamos a escaparnos de aquí porque esto ya empieza a estar feo, vamos hacia los barrios, cojamos fuerza para luego salir con más fuerza, ¿no? O sea, cojamos un respiro para coger más fuerza. Y luego tiene un objetivo, el próximo domingo va a tener una gran asamblea, y luego ellos apuntan, y yo le doy mucho valor a lo que apuntan hacia octubre, una gran movilización a escala europea, porque yo creo que no hay que quedarse aquí. Es decir, yo creo que esta denuncia puede tener importancia si toca las puertas de la Unión Europea, que es donde se toman las grandes decisiones económicas y sobre todo respecto a la crisis, ¿no? De este tema le vamos a preguntar a nuestro invitado, al vicepresidente de la Comisión Europea, a ver cómo se está leyendo allí todo este movimiento, porque también es contra algunas instituciones de la Unión Europea, contra lo que claman los indignados. Vamos a hablar también durante el tiempo de tertulia lo que ha ocurrido después del 22M y la constitución de ayuntamientos. Empiezo contigo, Luis, en concreto lo que está pasando en el País Vasco y en